Buenos días, bienvenidos al vídeo correspondiente al tema de la Segunda República Española del curso de segundo de Bachivac, la asignatura de Historia de España y Francia. En este caso vamos a trabajar siguiendo estas etapas y como siempre basándonos en los trabajos del profesor Urfel y del profesor Simó de Barcelona y Madrid respectivamente. ¿De acuerdo? Bien. Como vimos al final del periodo de la Restauración, la crisis de ese periodo va a provocar, en primer lugar, la existencia de una dictadura de corte fascista entre el año 23 y el año 29, un periodo de un año de Berenguer, en el que se va a tratar de recomponer, de recuperar el prestigio monárquico sin lograrlo, y por último, un periodo del almirante Aznar, en el que se van a organizar unas elecciones para ver si se produce un impulso a la monarquía. ¿Qué ocurre? Que las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 van a provocar lo contrario realmente. En los resultados globales se va a producir la victoria de los monárquicos, pero en las capitales de provincia, en prácticamente el 80%, más del 80% de las capitales de provincia, se va a producir la victoria de los republicanos. Esa victoria en los grandes núcleos urbanos, por tanto, esa victoria en los centros políticos más importantes, va a provocar la concatenación de acontecimientos, va a provocar, en primer lugar, la declaración de la Segunda República en diversas ciudades o municipios españoles, como es el caso de Eibar, que veremos inmediatamente. Igualmente va a provocar la abdicación del rey, que prefiere evitar un enfrentamiento fratricida y abandona el país, en la esperanza, como dice en el texto que veremos inmediatamente, de regresar a España sin un retraso prolongado. Ahí veis los datos, echarles un vistazo, porque podría ser también un documento que pudiera ser objeto de examen. Un mapa. Esto lo acabamos de comentar. Una viñeta. Esto no lo pondré en un examen, lo prometo. Prensa. Las portadas tanto del Heraldo de Madrid, como veis, un periódico más cercano a la República que la portada del ABC. Portada es más neutra, pero el ABC evidentemente es un periódico monárquico. Bien. Y el propio el texto que decíamos de el monarca Alfonso XIII. Bien. Cambio de gobierno, cambio de régimen, creación de un gobierno provisional. Gobierno provisional dirigido por o presidido por Alcalá Zamora, que se trata de un político conservador y republicano. ¿De acuerdo? Bien. Este gobierno provisional va a estar formado por grupos políticos, por individuos de diferentes tendencias. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. Que va a tener un objetivo doble. Primero, convocatoria de elecciones constituyentes. Se trata de crear un cuerpo legislativo nuevo que dé cabida, que dé cuerpo legal a la nueva república. Y en segundo lugar, el desarrollo de una serie de medidas que este gobierno entiende como urgentes. Esas medidas urgentes, ¿cuáles van a ser? La amnistía política, el desarrollo de libertades políticas y de libertades sindicales y la renovación de los altos funcionarios del Estado. ¿Para qué? Para que sean afines a la nueva realidad política. No solo eso, sino como veis aquí, otras tres cuestiones. En primer lugar, la reforma del ejército, intentando desplazar del mando de tropa de los lugares más importantes a aquellos generales no republicanos. Se va a buscar también el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes y, en última instancia, la protección de los jornaleros del campo, fundamentalmente también buscando el apoyo de grandes capas sociales. Las elecciones constituyentes se produjeron el 28 de junio de 1931 con alta participación y con una victoria fundamentalmente de la coalición republicano-socialista. No obstante, en este primer gobierno, todavía gobierno provisional, el dirigente va a seguir siendo Alcalá Zamora, que se le ve como una pieza de momento de consenso entre unos y otros y una pieza también que va a ser importante para calmar las preocupaciones de católicos y de conservadores. En este sentido y paradójicamente son precisamente estas luchas
por la cuestión religiosa la que van a provocar la dimisión de Alcalá Zamora. Alcalá Zamora va a estar apartado del liderazgo político desde que dimite en este momento de tensión por la cuestión religiosa hasta el 11 de diciembre del 31, cuando ya sí, de nuevo, surge la Segunda República con un régimen apoyado en una constitución ya desarrollada. ¿Explico mejor? La Constitución del año 31 se adopta en diciembre de 1931. Bien, anteriormente ha habido tensiones por diferentes cuestiones que se tienen que aplicar en dicha Constitución. Tensiones fundamentalmente en el ámbito nacionalista, es decir, en la cuestión autonómica, y cuestiones polémicas en la relación entre la Iglesia y el Estado. Esa tensión fundamentalmente por la cuestión religiosa provoca la dimisión de Alcalá Zamora, que va a ser sustituido por Manuel Azaña en este gobierno provisional, pero cuando el gobierno deje de ser provisional y a partir de la Constitución ya sea un gobierno estable, Azaña será el presidente de dicho gobierno, pero Alcalá Zamora va a ser el presidente de la República, ¿de acuerdo? Las repúblicas dependiendo, hay repúblicas presidencialistas, no presidencialistas. La República Española en este caso vamos a tener un presidente de república, más o menos simbólico, y en la parte, en un escalafón digamos inferior, un presidente de gobierno. ¿De acuerdo? Un caso, por ejemplo, actualmente, el caso del Estado alemán. No así el caso del Estado francés. En el Estado francés hay un presidente de la República, pero dicho presidente tiene poder. En el caso de la Constitución española no tiene ese poder. El caso diferente sería el de Estados Unidos. El jefe del Estado es el presidente del país y es el dirigente también, el primer ministro del gobierno. No hay una segunda persona en ese punto. Bien, continuamos. La Constitución del 31, con notas básicas de su desarrollo, es una Constitución evidentemente republicana, democrática y con un sentido más bien progresista. El Estado es unitario, ¿de acuerdo? No es un Estado federal, sino que se trata de un Estado unitario, aunque establece la posibilidad de desarrollar estatutos de autonomía de las regiones. Y el poder está dividido. Evidentemente, de división de poderes. Un poder legislativo, como venimos ahí, por destacar las cuestiones más significativas, que es monocameral. ¿De acuerdo? Es decir, una sola cámara. Y este poder legislativo va a ejercer de control del gobierno. Bien, más cuestiones. Poder ejecutivo, es decir, el gobierno, está representado en el presidente de la República, como veis ahí, pero también en el Consejo de Ministros y, por tanto, el primer ministro. La Constitución del 31 establece los derechos públicos y los derechos individuales característicos de este tipo de constituciones, pero igualmente una serie de derechos sociales que se recogen en la propia Constitución. Una serie de derechos sociales que le tenéis aquí. No hace falta que el día del examen hagáis el desarrollo de todos los derechos sociales ni que expliquéis todos los derechos sociales. Mencionamos el carácter social de esta Constitución y mencionamos o explicamos alguno de ellos. Igualdad ante la ley, sin discriminación por ningún motivo, el trabajo definido como una obligación social, avances democráticos, ¿de acuerdo? Y la separación de la Iglesia y del Estado. Bien. En este punto llega el momento, ya una vez aprobada la Constitución, del bienio progresista, bienio de izquierda. Tal vez tomaros un café, porque este momento yo sé que se está haciendo largo, estamos al final del curso y quizá lo necesitéis para seguir estudiando. Si no tomáis café, mejor. Con el agua ya nos puede valer para espabilarnos un poco. Daros un paseo y volvéis. Bien. El bienio progresista de 1931 a 1933, veis que va a desarrollar una serie de políticas, una serie de reformas de gran calado social. Unas reformas de gran calado social y unas reformas que se van a aplicar de una manera rápida. Política de secularización, es decir, de separación de la Iglesia y del Estado. Hemos visto que la Constitución establece un Estado laico, ¿de acuerdo? Por tanto, prohibición de enseñanza a las órdenes religiosas. Se desarrolla una ley de congregaciones que limita los bienes de la Iglesia. Y además, este impulso político va a estar acompañado de una radicalización de algunos individuos dentro de la izquierda. De tal manera
y como va a ser después recogido por los conservadores y una de las cuestiones más o peor controladas durante la Segunda República, vamos a ver una oleada de anticlericalismo radical en ocasiones, con quema de conventos, como viene ahí fundamentalmente en ese mayo de 1931, en Madrid, en Sevilla, en Cádiz, en Murcia. Sí, sé que son cuestiones anteriores a la Constitución, pero que se van a también mantener en el tiempo durante este periodo. Ahí veis además la expulsión del cardenal Segura, que no es cualquier cardenal, sino es el primado, el más importante de la Iglesia Católica en España, arzobispo de Toledo. Reforma militar de Manuel Azaña, presidente del gobierno y además encargado de la defensa. Busca la modernización y la democratización del ejército. Hacer que el ejército esté sometido a la autoridad civil. Ese objetivo se va a buscar por medio de la ley de retiro de la oficialidad, que busca dos cosas. Una, reducir el número de oficiales del ejército. Es decir, que la tropa sea mucho más abundante que los dirigentes. ¿Vale? Las guerras, fundamentalmente en África, habían provocado muchísimos ascensos por cuestiones de combate. Bien, y no solo va a buscar la reducción de la oficialidad, sino que va a buscar que el ejército sea fiel a la República. Van a ser sus dos objetivos fundamentales. Además, se va a crear la Guardia de Asalto, como veis en la parte inferior, que va a tratar de ser un cuerpo afín de nueva creación al propio sistema republicano. La política educativa, que es fundamental también con la creación de nuevas escuelas y con la creación de nuevos puestos de trabajo en los maestros. Se va a buscar la difusión del ideal republicano por todo el país. Y además, en este mismo sentido, recordad la separación de la Iglesia y del Estado con la laicización de la educación. ¿De acuerdo? Bien, la posibilidad que habíamos dicho de desarrollar estatutos de autonomía va a suponer la reforma del Estado centralista que habíamos visto hasta entonces. Fundamentalmente se logra por medio de la presión de los propios nacionalistas catalanes, que el mismo abril del año 31 van a proclamar la República Catalana. Rápidamente una serie de ministros desde Madrid acuden a Barcelona, se llega a una negociación y se acuerda la restitución, la creación de nuevo de la Generalitat de Cataluña, una institución de origen medieval, y la puesta en marcha del Estatuto de Autonomía. Un Estatuto de Autonomía que se va a negociar y se va a aprobar en el año 32, como veis ahí. ¿Vale? Bien. En el caso catalán, el Estatuto de Autonomía no se aprueba todavía. ¿Por qué? Porque no hay una negociación del Gobierno Central de Madrid, como es en el caso de Barcelona con Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene una ideología afín en el sentido de una ideología de izquierdas, sino que el liderazgo del nacionalismo vasco lo tiene el PNV. El liderazgo del PNV va a provocar que sea un nacionalismo todavía más conservador. Un nacionalismo en el que la religión tiene un papel más importante. De tal manera que no va a haber un acuerdo con el gobierno central y el Estatuto de Autonomía Vasco no se aprobará durante la Segunda República, sino que será ya en el contexto de la Guerra Civil Española en octubre del 36 cuando se apruebe. Cuando el gobierno central, el gobierno de Madrid, necesite cualquier apoyo que refuerce su causa y por tanto sí se va a llegar al acuerdo del Estatuto de Autonomía Vasco y con Aguirre como primer lehendakari. Galicia es una cuestión más testimonial y no llegará a aprobarse, aunque exista el texto, pero no llegará a aprobarse. Económicamente, fundamentalmente la reforma del trabajo y la reforma agraria, veremos. La reforma del trabajo por el ministro socialista Largo Caballero, ahí lo tenéis. Buscando la posibilidad de la negociación colectiva. No tanto negociación individual, no tanto negociación de pequeña empresa, de empresa con sus trabajadores, sino negociaciones sectoriales. Y además la creación de jurados mixtos, en donde se puedan regular las relaciones laborales entre patronal y obreros, como veis en la diapositiva. Aumento de salarios, 40 horas semanales, seguros sociales, etc. Y la reforma agraria, buscando la reducción del latifundismo, la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y el reparto de tierras. Ahí tenéis con esa serie de primeras medidas. El resultado va a ser insuficiente, como veréis ahí, ¿de acuerdo? Y va a ser uno de los grandes problemas de la Segunda República.
Ahí lo tenéis. Las imágenes. Y con esto